Yo es que he pensado que a mí también me interesaría ser intelectual. Como no tengo nada que perder, mira tú, labras como todo el mundo, con la misma fuerza y sin torcerte. Sigues siendo una persona sencilla. Llevas 2 o 3 inviernos que ni un mal constipado. Y si además se puede hacer lo que haces con la mujer del médico, leer novelas sin estropearlas, decir grande, víspera, paradigmático. Pues no sé, chico, no sé. Pero yo no le veo más que ventajas a esto de ser intelectual. Sobre todo ahora que me he quedado huérfano. Pues entonces conviene que empecemos por el materialismo dialéctico. Por tener una base, ¿sabes? Estábamos aún pendientes de darnos el último atracón de roscón, de digerir bien las últimas comidas, de permitirnos una última resaca por estas fiestas de Navidad, hasta que el panorama político ha vuelto a zarandearse un poco más. La primera noticia del año ya estaba aquí. Había un pacto en Andalucía. El Partido Popular podría así alzarse con la presidencia gracias al apoyo de su muleta imprescindible, Ciudadanos, pero también gracias a un nuevo socio de gobierno con el que hasta ahora ni contábamos. El PP podría hacerse con el poder en Andalucía desbancando al PSOE gracias, sobre todo, al apoyo de la extrema derecha, gracias al apoyo de Vox. Al final ha terminado de ocurrir lo que muchos no creían. En las parrillas televisivas se escuchaba el miedo ante un posible pacto con la extrema derecha, y el discurso de los dirigentes de las derechas se moldearon así para no asustar a los votantes que, por supuesto que no, nunca jamás apoyarían medidas tan radicales de un partido tan populista, tan como de Podemos, vaya. Por ello, durante días, se sucedieron en medios de comunicación el destripamiento de sus medidas, esas que claman una vuelta al pasado. Como por ejemplo, entre las primeras medidas se lee de forma literal del manifiesto de su web lo siguiente. En primer lugar, la suspensión de la autonomía catalana, hasta la derrota sin paliativos del golpismo y la depuración de responsabilidades civiles y penales. O, en segundo lugar, la ilegalización de los partidos, asociaciones u ONGs que persigan la destrucción de la unidad territorial, de la nación y de su soberanía. Pero, si una bandera se está peleando durante los últimos tiempos, es la del feminismo, porque como ya han venido manifestando los propios miembros de Vox, no solo pretenden expulsar a los inmigrantes de España, sino también perseguir una supuesta ideología de género que se expande como un virus entre la población de nuestro país, perseguir las supuestas denuncias falsas de mujeres contra hombres y pelear por defender los derechos del hombre contra la supremacía hembrista. El discurso que podíamos contemplar en el muro de Facebook del cuñado de turno o directamente en ese pozo sin fondo que es Forocoches, ahora se escucha alto y claro en todas las televisiones, en todos los periódicos, en todas las radios. Por eso, partidos como Podemos han elevado la bandera del feminismo para remover emociones silenciadas y elevar el tono y la rabia contra ese partido de extrema derecha que es Vox. Pero, ante unas elecciones como las europeas, las municipales o autonómicas, ¿es este el mejor discurso con el que conseguir el poder o defender las instituciones de la extrema derecha? Este es el 8º programa de la segunda temporada de La Placita. Os habla Eduardo y conmigo están Miguel, Jorge y Ros. Garci, como siempre, a las cámaras y Vivi al sonido. ¡Comenzamos! Bueno, pues en el editorial de este 8º programa de La Placita hemos hablado, hemos comentado esa posibilidad de un pacto entre las derechas tras el supuesto triunfo de las derechas en Andalucía. Supuesto no, hombre. Supuesto no, han ganado. Las cosas como hay que admitírselo. Entonces lo que traíamos a colación hoy para el debate de La Placita,
como, bueno, debate, polémica, no hay polémica, pero hay debate. Entonces, el debate de hoy se trataría de encauzarlo primero a través de una pregunta, es si la izquierda, o la izquierda que no es el PSOE, tiene la izquierda. La izquierda real. La izquierda real tiene que centrar el debate, o no el debate, sino el discurso ante unas elecciones como las que vienen en contra de Vox. ¿Qué creéis vosotros? ¿Creéis que se debe centrar en contra de Vox o no? Y, en segundo lugar, si se puede no centrar el discurso contra Vox cuando Vox está en todos lados. Que empiece Ross. A ver, pues cuanto más se hable de Vox, más publicidad le estás dando. Con lo cual, bueno no es. Pero claro, es que vienen los putos nazis. Pero la publicidad puede ser buena o mala también. Sí, pero siempre es publicidad. Aunque se hable mal de algo, se hablaba hace unos años mal de Maluma y ahora es de lo que más lo peta en la música. Jolín, Dios mío, me ha petado la mente ahora mismo, ¿eh? Maluma igual a Vox. El símil es brutal. El Ahora, símil es ahora brutal. lo que más vende, pues claro, pues Machirulos los dos. se puede hablar mal de Vox y a lo mejor le está llegando a más gente y la gente dice, pues es cierto. Toda publicidad en el fondo. O sea, tú te estás Es imaginando publicidad. hordas de adolescentes yendo a los mítines de Vox diciendo Ortega es mí, te follaba vivo. Efectivamente. Madre mía. Yo creo. Tiene un nombre poco coreable. Claro. Es verdad, sí, pero es como muy potente, ¿no? Es como Percival Mangran, Ortega Smith. ¿Por qué le va a la derecha tanto lo de tener sobrenombres anglosajones? No, Santi, tío. Estoy enamorado de cuatro Santi es fachas. muy, cosas. Santi muy Imágenes, español. ¿eh? Santi te Santi entra es- como Don Pelayo, muy Spanish. Directo, Sí, hasta el fondo. ahí. De verdad. ¿Pensáis lo mismo vosotros dos también? Es verdad que se le da, o sea, todo el día están hablando de Vox ahora y la publicidad está ahí. Yo creo que está habiendo, para ellos está habiendo más publicidad buena que mala, porque aunque es verdad que en algunos programas les están dando caña a algunos tertulianos, no todos evidentemente, están poniendo sobre la mesa debates que parecían cerrados ya en la sociedad española. Y eso creo que a ellos les beneficia, claro. Porque además lo que están consiguiendo con eso es, no entiendo muy bien por qué, porque no sé si les va a beneficiar de alguna manera, colocar a ciertos personajes políticos que están más o menos en su sector de derecha hacia esas posiciones. Es decir, el PP está asumiendo ciertas cositas que dan un poquito de miedo. Por estrategia o porque realmente lo piensan de puertas para adentro. Así que, en fin. Yo intento siempre relacionarlo, por lo menos intento entenderlo desde el fenómeno de Trump, ¿no? Y pienso en la propuesta del muro, que al final, bueno, se sigue hablando del muro, o sea, Donald Trump llegó al poder poniendo ideas como la de construir un muro, ¿no? Que al final lo que pone de relieve es el racismo que al final existe en una parte de la sociedad y que bueno, pues que yo creo que por un problema de discurso pues no se ha conseguido atajar bien y no se ha conseguido llegar a las clases populares, ¿no? Para contrarrestar ese discurso, ¿no? Pues aquí yo creo que pasa un poco lo mismo. En una época en la que reinan las fake news y lo único interesante es... o los tweets que más aparecen son aquellos que más se mencionan, pues lo que te interesa es poner la mayor burrada posible en boca de todo el mundo, porque al final eso te va a dar unos segundillos de fama, ¿no? Eso lo sabe bien Eduardo Inda. Claro, al final así es como funciona ahora mismo. Que luego acabe ganando o no acabe ganando, pues eso ya se verá. Quiero decir, por ejemplo, el Frente Nacional en Francia pues no llegó a ganar, pero estuvo muy cerca, ¿no? Y las ideas eran un poco parecidas, ¿no? Entonces, pues veremos, a ver. Yo no sé hasta qué punto. Por ejemplo, me parece interesante también, en la misma línea de Donald Trump, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si en vez de contraponer a la idea de Donald Trump, en vez de contraponer al establishment de Hillary Clinton, hubiésemos puesto a Bernie Sanders, ¿no? Uh-huh. Un poco en esa línea de lo que preguntabas tú de si interesa a la izquierda le interesa hablar de Vox o no le interesa, ¿no? Pues si consigues, claro, en el caso de las elecciones americanas, pues en una situación en la que contrapones directamente dos ideas, porque así son las elecciones en Estados Unidos, pues si consigues poner un discurso obrerista y pues que vaya a la raíz, o incluso también con elementos feministas y tal, pues yo creo que puedes llegar
luchar bien, pero en una situación como esta, que es más parlamentario todo, es complicado. Vaya, tú resulta. Tú, es que yo esto lo he comentado alguna vez. Este micro es un agujero negro. Tú te metes a hablar y como no te corten... Que sí que es verdad que mencionabas tú el Frente Nacional en París, pero yo creo que tiene Hay mucho más más... sitios, ¿eh? Además en París hay más Bueno, en sitios. París, en Francia. Perdón. Tiene a tomar por culo el programa. Que yo creo que tiene mucho más recorrido, yo creo. O sea, ok. Así empezó. Sí, o sea, Vox yo creo que acaba de salir casi a la palestra de los medios de comunicación y demás. Y tampoco sé si es comparable el fenómeno Vox al de Trump. O sea, no creo que, obviamente, que no son iguales. Tienen elementos comunes, pero no sé. O sea, también Vox está mucho más arraigado en unas ideas católicas, etcétera, de la España sí, pero antigua. Trump también reivindicaba bastante el tema cristiano. Se ha visto con el veto migratorio a los países musulmanes que ha puesto. La diferencia es que, por ejemplo, Vox no está en contra de la inmigración latinoamericana porque es una inmigración católica o en general cristiana, pero sí que están en contra de los africanos porque ellos entienden que es inmigración musulmana. Bueno, pero ellos cuando hablan de que ellos no van a deportar a ningún inmigrante, van a deportar al inmigrante ilegal. Claro, a ese claro. que no es admitido. Entonces ahí en esa bolsa entra todo. Pero yo Entra creo que todo, sí, pero es más difícil que se entienda por ilegal a una persona que te tiene que venir en avión, ¿no? Que Sí, lo que hombre, ellos sí. entienden por asaltar o cruzar el estrecho. Pero yo creo que en un momento determinado, si fuese necesario, también atacarían al inmigrante sudamericano. Claro, claro. O sea, O sea, es una cuestión de adaptarse a la... O sea, son fenómenos, por eso los relaciono también con Trump, y también que son fenómenos que surgen de la crisis, de ir en contra del modelo establecido e intentar aprovecharse de esa yo línea que se abre. Retomando un poco lo que preguntaba Eduardo, ¿discurso contra Vox? No. Pero sí un discurso basado en 3 ejes que me parecen fundamentales, que es el antifascismo, pero no el antifascismo entendido como vosotros sois fachas y me quedo en eso y me quedo muy a gusto, salgo a la calle 4 veces y os digo eso, sino basado en discurso de clase y hablar de las realidades materiales que le importan a la mayoría social. Porque Vox, no podemos olvidar que defiende unas políticas económicas para las élites. Ahí está. Y en eso no difiere en absoluto ni con Ciudadanos ni con el PP. Vienen de la misma escuela que es FAES y defienden económicamente las mismas cosas. El segundo punto, feminismo, por algo lógico, porque están yendo en contra de ello, como tú has mencionado, y porque además es uno de los principales movimientos a día de hoy en España que digamos que tiene fuerza en las luchas, y luego hablar de otro modelo de país. Si le dejamos la idea de país a la derecha, estamos jodidos. Estamos jodidos, porque ellos lo tienen muy claro y en eso también no difieren en absoluto Ciudadanos, PP y Vox, que a lo mejor uno está a favor más de las autonomías y otros menos, da igual. Lo que quieren es un Estado centralista que se entienda como España y sin ningún tipo de diferencia. Vamos y a ante tener que eso llamar a Errejona a que nos cuente eso. hay que contraponer República. Hay que contraponer República. Esto Un ya lo día le mencionamos traemos. en otro programa. Un día le traemos. A Errejón. Que se Así venga que Errejón, eso. ¿eh? Ah, bueno, y luego, eso sí, contra Vox yo no haría ningún discurso, pero sí, en cuanto se escuchen discursos de Vox, desmontar las mentiras que Claro. cuentan ipso facto. Pues igual que a los ¿no tienes terraplanistas? datos? Pues dame datos. Porque si no te voy a contraponer los datos. Y ahí se les acaba el chollo. Pues ya estaría. Pues nada, hasta aquí ha llegado nuestro debate de hoy, muy interesante, muy concentrado, sintético todo. Y nada, muchas gracias por estar aquí otro día más, debatiendo en la placita. Dale la musiquita, vivo. And if your heart stops beating, I'll be here wondering, did you get what you... Volvemos en este octavo programa de La Placita con la sección de las míticas de Ross. ¿De qué nos vas a hablar hoy? Pues hoy ha llegado ya el momento esperado. El momento tan esperado. Por fin voy a hablar de nuestro querido Belerofonte. La canción de Taburete, ¿no? Ese. Taburete, Claro. taburete. Para el público menos experimentado, dirá, ¿y quién cojones es Belerofonte? Taburete, ¿no? Pues, ¿Quién es? aparte de ser el protagonista de la última canción de Taburete, bueno, ya hace un año yo creo, es el protagonista de un mito que comparte con Pegaso, todos conocemos a Pegaso, y con la Quimera, Sí. también muy famosa la Quimera. ¿Pero eso no es un virus informático? También. No, también, la pero Quimera es una casa ocupa.
Puede ser también. Sí, sí. Por eso, la quimera es algo y Pegaso, algo que de nuestro día a día, pues que aparece en muchos lados, en películas, en literatura, en casas ocupas, lo que quieras. Pegaso es un barrio también de Madrid. Ciudad Pegaso. ¿Y qué pasa? Y Belorfonte, que es el protagonista del maldito mito, nadie lo conoce. Así que vengo yo a reivindicar un poco a nuestro querido Pues Belorfonte. cuéntanos, a ver, de qué va la Así movida. que vamos a empezar con Belorfonte. Pues Belorfonte ¿Belorfonte? era hijo de ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Belorfonte. Belerofonte. Belorfonte. No ayuda, ¿eh? Belorfonte Vamos era- a ello, vamos era a de ello. Ciudad Era Real. hijo de Poseidón. Poseidón. ¿Qué está pasando con el nombre? Dios de los mares. A ver. Entonces era hijo de Poseidón que lo tuvo con la reina de Corinto. ¿Dónde Pero- está Corinto? Corinto. Corinto está en Grecia. Está Grecia continental, Sí. unida por un cachito de tierra a la Grecia peninsular, al cachajo ese que hay. Y Miguel, entonces, acaba de llamar Miguel. Miguel, a tope de power. Seguimos. lo que está en medio, lo que une las dos cosas, es el istmo de Corinto. Y Sí. justo debajo del istmo de Corinto es donde está la ciudad de Corinto. Que de hecho Vale, está vale. cortado. Hay un canal. Entonces, aquí en Corinto, la reina tiene al hijo y el rey, llamado Glauco, rey de Corinto, decide cuidar al niño. Entonces, Belorfonte es el príncipe de Corinto, pero hijo de Poseidón. Y él pasa su infancia en Corinto. Y un día Muy bonito Corinto. tiene un sueño, sueña con Atenea. Quien pudiera soñar con Atenea. Y Atenea le dice que tiene que domar a Pegaso, que Pegaso es un caballo alado que iba todos los días a beber a la fuente Pirene. Es una fuente que existe de verdad en ¿Dónde la está ciudad de Pirene? Corinto. Es el nombre de la fuente que está en Corinto. Pues yo no la vi, Corinto, ¿eh? vale. Pero porque está en la Corinto histórica, no en la En las Corin- ruinas. Claro, en la Pues Corinto. no sé. Pues no pasaría eso algo. Tampoco es una fuente, tampoco... Ya, vale. Entonces le dice cómo domar a Pegaso, que es un caballo que nadie había domado, y le da en el sueño unas bridas de oro para domarle. Entonces va a la fuente Pirane y consigue domar al caballo que nadie había domado. Y entonces ya pues es un príncipe con su caballito aquí alado. Y no se sabe muy bien por qué, pero un día le expulsan de la ciudad. Se supone que por matar a su hermano. Pues las típicas cosas que hacen los reyes. Tienes un hermano mayor, uy, a lo mejor gobierna él, pimba, jopetazo. Bueno, aquí el lanzazo, esas cosas. Anda, que... Entonces se carga a su hermano, Como nuestro se rey. supone, efectivamente, Bueno, el emérito. se supone que mata a su hermano y por eso le echan de la ciudad y se tiene que ir a limpiar su culpa. Porque en la antigua Grecia se supone que como los pecados, estas cosas, era como que tenías espíritus a tu alrededor que te atormentaban y más y tenías que ir a purificar. Y él se va a una ciudad que es más importante en esa época, que es Tirinto. Y va ahí ante el rey de Tirinto y le dice que necesita purificarse. Entonces, lo típico, que va un príncipe a la casa de otro príncipe, de otro rey, banquetes por todos los lados, pim, 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 pam, pum, y a la semana, y dice, ¿a qué has venido tú aquí? Y le dice, pues vengo a purificarme. Venga, yo te purifico, pim, pim, y le purifica. Pero ¿qué pasa? Que la reina, este rey se llamaba Preto, el rey de Tirinto, y la reina se enamora de Belerofonte. Vaya. Liada, claro, le tira los trastos y Belerofonte dice, no puedo, hombre, estoy aquí de invitado. Y la otra, sí, pues te vas a cagar. Y va y le cuenta a su marido, al rey, que Belerofonte ha intentado seducirla y demás. Y entonces el rey dice, uff, hay una norma muy antigua en Grecia, que es que si tú habías dado de comer a alguien, no podías matarle. O sea, que se libra por los pelos. vamos. Entonces no puede matarle, pero entonces dice, vale, pues voy a pensar algo para acabar con Belerofonte. Entonces decide enviarle a Licia, que está cruzando el mar. ¿Quién es en Alicia? Turquía. Licia, una zona. Joder. Pensaba que mandaba a una No, tal Alicia. Alicia con el rey Iobates, que es el padre de la reina de este Nevea a la que había seducido. Dice, pues se la voy a enviar con su padre a Belerofonte para que él le juzgue. Entonces va a cruzar el mar con una cartita en la que ponía todo, pero Belerofonte pues no la haría. Y llega allí y pues lo primero que hacen es otra vez banquetes y todos estos rollos. Claro, a la semana le entrega la carta y dice, ya no te puedo matar, ya te he dado de comer. Otra vez el mismo lío. Entonces, ¿qué hace Iobates para conseguir
acabar con él? Pues dice, vas a ir a enfrentarte contra la bestia más terrible que hay aquí, la quimera. ¿Qué narices es la quimera? La quimera es una bestia terrible que asolaba Alicia, que era cabeza de león, de su pecho de aquí, una cabeza de cabra que escupía fuego. Y de cola, Como que cabra, tío, eso no da miedo. una cabra que escupía fuego. Y de cola tenía una serpiente. Va, terrible, ¿eh? Terrible. Hay una figura muy famosa que es la quimera de Arenzo. Va, la polla. Entonces era terrible, escupía fuego, mataba a todos. Y va a ver el frente tan tranquilo, con el Pegaso, le tira dardos desde arriba y nada. Tomando Y notas. entonces lo que hace es que uno de esos dardos se mete en la boca de la cabeza de cabra. Al fundir el fuego de la lanza, se atraganta con el fuego fundido, con el acero fundido, y mata a la quimera. Entonces llega campeón ante la corte de Yobates y dice, pues ahora vas a ir a enfrentarte a los Sólimos, también los vence. A las Amazonas, también las vence. A los mejores licios, también los vence. Entonces ya dice Yobates, vale, pues voy a pensar que eres hijo de un dios, que eres un héroe, y entonces te voy a dar a mi hija por esposa. Claro, Belerofonte ya se hace rey de Licia y pasa ahí toda la vida, tiene hijos y demás, y un día, sin saber muy bien a cuento por qué, decide rebelarse contra los dioses. Coge a Pegaso y va volando hasta los cielos a matar a Zeus y a todos estos. Ahí es un frío de cojones, o sea que iría abrigado. Pues ¿sabes cómo qué sucede? hace Zeus? Le envía un tábano, le pica en el culo a Pegaso, tira a Belerofonte y hasta luego. Fue más solucionado. Joder, se acaba esta Estaba, historia ¿no? de una forma un poco patética. Se ¿no? queda ahí deambulando sin que nadie le quiera. Como muy hispánica, ¿no? Yo como Muy apunte pánica, solo voy a decir que Ilicia, Bayero, en el ¿no? griego actual, es tonta. Ilicia. No, pero esto es Licia. Licia. Ya, yo qué sé. Y- La tontería de historia, pues... Y quimera en griego es cabra. Bueno, O sea que... vamos a cabra. hablar de esto. O sea otro que, día, creo, ¿no? que Belerofonte en Que eso de Castilla-La quimera. Mancha no había durado una mierda. Yo creo que es el momento. No había durado en Porque Ortigueira. te matábamos... Me llaman. Es para ti, Ross, que te Venga, tienes que ir. Belerofonte, Se acaba tu Belerofonte. sección. Te llama Ibites, el rey. Pues Que encantado, sí. chavales. Pues muchas gracias, Ross, por traernos la historia del gran Belerofonte. Y nada, eso. Dale a la musiquita, Vivi, un poco. Te mataré con mis zapatos de claqué. Volvemos esta vez con necromáticas, ¿no? Sí, Eduardo. Correcto. ¿Y de qué va ahí la sección? Pues va a ir de una mujer, Ya era hora. porque algo que tenían en común todas las necromáticas anteriores era que eran hombres. No hay una sola mujer en las anteriores y ya tocaba. Hay que decir también que no es fácil encontrarlo, yo creo que por dos razones fundamentales, y es la primera, la invisibilización de las mujeres a lo largo de la historia. Bueno, tres razones incluso. Esa es la primera. La segunda, un poco jocosa también, que los que se mueren de manera idiota suelen ser más los hombres, no llámame loco, pero es así. Y la tercera, que si tú buscas, esta es la más triste de todas y bastante real. Si tú buscas muertes de mujeres en Google, lo primero que te aparece son las asesinadas por violencia machista. Cierto. Así que es complejo por esas tres razones. Pero hoy tocaba y vamos a hablar de una señora que seguro que os suena un montón, que se llama Margareta Gertruida Selle. De toda la vida. De toda la vida, ¿verdad? Vecina. Ah, que sí. Vamos con su necroficha rápidamente. Fecha de la muerte, 15 de octubre de 1917. Si os fijáis, sigo un poco más o menos en las fechas que el señor Rasputin, un año después. Se muere a la edad de 41 años, lugar de la muerte Vincennes, Francia, ¿vale? Y causa de la muerte, ejecución. La ejecutan. Vale, ¿quién es esta señora? Margareta. Pues esta señora era una holandesa de nacimiento que vivió... ¿De dónde? Holandesa. Ah, holandesa. Es que se me ha ido al lenguaje y... Holandesa de nacimiento que vivió en Java en su juventud, lugar donde había sido destinado su marido, un militar más de 20 años mayor que ella. ¿Vale? O sea, está con un soldado. De allí se trajo, a su vuelta a Europa, los bailes exóticos que le hicieron famosa y su mítico seudónimo, por el que todos sí que la conocemos, Matahari, que en malayo debe significar algo así como ojo del amanecer, del día o del sol. O sea, ese ojal que ves ahí al principio a las 7 de la mañana, y eso significa Matahari en malayo. Vale, pues Matahari obtuvo su fama como bailarina oriental y cortesana y ha pasado a la historia como espía.
Todos conocemos la historia un poco así, ¿no? A las mujeres cuando han ejercido de servicio secreto se las llamaba a veces Mata Hari, precisamente por la leyenda de esta mujer. Fue una femme fatal, ¿vale? Conocida por sus bailes exóticos y que entre sus amantes contaba con ministros, empresarios y generales. O sea, que se codeó con lo más granado de la sociedad. Vale, pues ¿qué pasa? Estos importantes señores quedaban prendados por su belleza, pero cuando estalló la Primera Guerra Mundial ya no solo querían pasar un buen rato, sino que pagaban bien por información clave para la guerra. Y claro, esta mujer se codeaba con determinadas personalidades importantes para el momento. Así que Mata Hari, en principio, trabajaba para el bando aliado junto a los franceses, pero fue acusada por estos mismos de espiar para Alemania. O sea, de hacer ahí un contraespionaje, un doble espionaje, que se cree que las informaciones que pudo pasar de un bando a otro como doble agente no eran muy relevantes, por los que algunos la consideran un chivo expiatorio. ¿Y esto qué quiere decir? Pues bueno, que algunos historiadores sostuvieron incluso que Mata Hari fue sacrificada por los franceses porque necesitaban encontrar un espía para explicar la sucesión de reveses en la guerra, porque la estaban cagando una vez tras otra. Ella siempre negó su acusación de espionaje para Alemania y lo hizo con una frase que quedó para la historia. Y aquí voy a hacer algo nuevo de las necromáticas, que es preguntaros, a modo de quiz, o como se diga esa mierda, ¿qué frase fue la que quedó para la historia? Y os doy 4 opciones. Ah, con opciones. Muy bien. ¿Vale? Esto es como el QC, ¿no? Si no podía ser esto obsceno. Podría ser terrible. La humillación pública. Vale, ¿qué famosa frase se le atribuye a Mata Hari? A. Solo a Dios me remito, no acepto el juicio de ningún hombre. B. El opresor no sería tan fuerte si no tuviese cómplices entre los propios oprimidos. C. Una ramera sí, pero una traidora jamás. O D. Se va a venir un follón que no sabe ni dónde se ha metido. La última. ¿La última? No, Eduardo no. dice la última. Yo diría la primera. Yo la primera, ¿no? ¿La primera? Pues es la C. Una ramera sí, pero una traidora no. Fíjate, ¿eh? Jamás. Y esa fue la frase que dijo, porque es verdad que se había acostado con medio ejército de cada bando, pero siempre mantuvo su inocencia. Y a pesar de que las pruebas no eran concluyentes, lo cierto es que la mañana del 15 de octubre de 1917 fue ejecutada por un pelotón formado por 12 soldados. Y la leyenda llega tan lejos que incluso se cuenta que Mata Hari lanzó un beso de despedida a sus ejecutores, los dejó como un poquito aturdidos por esos artes que tenía ella, y de los 12 inútiles, solo 4 acertaron el disparo, uno de ellos en el corazón, que se supone que fue el que la mató instantáneamente. Bueno, pues lo que pasó con esta mujer, como era habitual en la época, para los considerados criminales y ajusticiados, es que su cuerpo no fue enterrado, sino que se empleó para el aprendizaje de anatomía de los estudiantes de medicina. Y para rematar más aún la leyenda y todo el halo que tuvo esta señora, su cabeza fue embalsamada y permaneció expuesta en el Museo de Criminales de Francia. O sea, tú imagínate tener un museo de criminales, ¿no? O sea, rollo aquí Con la cabeza. Imagínate en España tener, yo qué sé, Rodrigo Rato embalsamado. Yo qué sé, Ross, ¿sabes? Puta maravilla. Franco. Y Franco, maravilloso. Lo sacan de ahí y lo hacen el museo gracias a él. Bueno, pues esa cabeza estuvo ahí expuesta hasta que en 1958 desapareció. ¿Se sabe cómo? Pues parece ser que seguramente robada por un admirador. Joder. O sea que hasta ahí llega la fama de Mata Hari. Una Y señora... luego vendida en eBay, seguramente. No lo se sabe, habría que seguir la pista, pero a mí lo que me parece curioso es que a Rasputín le embalsamaron lo que todos sabemos ya gracias a Ross, y a esta señora le embalsamaron la cabeza. Así que, bueno, pues nada, la primera mujer, espero que no sea la última de la sección de necromáticas. Pues nada, ha estado bastante Una interesante, la historia curiosa, todo de entreguerras, época de entreguerras. Y hasta aquí llega hoy la cosa. Pues nada, muchas gracias, hombre. A vosotros, Nos vemos guapos. en el siguiente programa. Dale a la musiquita. Volvemos con la sección de la ciencia. ¿Te acuerdas de lo que te he dicho que voy a hablar? ¿No te Sí, acuerdas? me acuerdo perfectamente porque lo tengo aquí apuntado. Lo has apuntado, Lo- ¿vale? Pero lo desvelamos. Venga. Venga, pero a la vez. ¿Lo decimos la palabra? Vale. Una, dos y tres. Neutrinos. Cachofa. Hijo puta, me la he liado. Sí, voy a hablar de neutrinos, no de alcachofas. A ver,
Voy a seguir un poquito en la línea del último Vox. programa, digamos, normal, ¿no? Porque ¿Cómo normal? recordar que... Que por el especial recordar navideño. que el especial navideño, bueno, hablamos un poquito de auroras boreales porque me parecía guay hablar del tema porque, bueno, era así como navideño y tal. Pero voy a intentar seguir un poquito con temas de física nuclear, que son cosas que me molan y tal. Bueno, por seguir un poco la línea, ¿no? Y pues hoy vamos a hablar de los neutrinos. ¿Qué son los neutrinos? Pues los neutrinos son las partículas fantasma. Son partículas que son muy interesantes porque... Mi madre me ha dicho que no existen. Claro, tu madre no los ha visto nunca, pero, Eso es. pero la atraviesan todos los días, constantemente, igual que a todos nosotros. ¿Cómo? Nos atraviesan los neutrinos y ahora lo vais a ver. Que si no lo veo... Bueno, en el último programa normal recuerdo que hablé un poquito de lo que es la interacción débil. No sé si os acordáis. Lo recuerdo de todas maneras. Básicamente la forma más normal de representar la interacción débil es que un neutrón se transforma o se desintegra en un protón y un electrón, ¿vale? Pero además del electrón no solamente suelta otra cosa, sino que además en esa reacción se producen neutrinos. ¿Vale? Continúa, por favor. Entonces, a principios de ¿cómo se descubrió esta cosa? ¿Cómo se empezó a pensar en esto, los neutrinos y tal? Pues al principio del siglo XX, en torno a los años 30, los científicos empezaron a estudiar este tipo de desintegraciones que se habían descubierto con lo que os conté de Becquerel y tal. Y se dieron cuenta de que cuando estudiaban esto no cuadraban las energías. O sea, digamos, si tú miras la energía que hay al principio en los neutrones, digamos, para entendernos un poco así, muy burdamente, la energía que hay al principio en los neutrones y la energía que al final mides del protón y el electrón, Te falta. te falta energía. ¿De acuerdo? Entonces, lo que llegó el señor Wolfram, bueno, un Wolfram. señor que se llamaba Pauli, que era un austriaco así, muy majete, muy cachondo. Pero el fonte. Sí. Postuló que debería existir una partícula cargada, sin carga ni masa y que se llevase esa energía, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando? O sea, no la estamos midiendo. Este hombre lo que dijo, bueno, pues teorizamos que existe, pero no la puedo medir. Entonces, no se descubrió hasta 1956, porque esta partícula, lo que ocurre con ella es que, como no tiene masa y no tiene carga, es muy difícil de medirla. La única forma en la que interacciona es débilmente, o sea, con esta interacción débil que hemos comentado. ¿Y cómo consiguieron medir esta partícula? Pues lo que hicieron fue una cosa muy interesante. O sea, el razonamiento era el siguiente: como la partícula interacciona muy poco, quiere decir que va a interaccionar muy pocas veces, ¿vale? Entonces, lo que hacemos es, vamos a ir a un lugar en el que se produzcan muchísimos neutrinos, o sea, la hostia de neutrinos, o que pensamos que se van a producir muchísimos neutrinos. ¿Dónde es eso? Pues la gente que quiso hacerlo pues se fue a un reactor nuclear, a una central nuclear. Porque en las centrales nucleares, creo que lo expliqué un poquito también en el último programa, lo que pasa es que se están produciendo todo el rato interacciones de este tipo, en las que los neutrones se transforman en protones, se producen neutrones. Bueno, en las reacciones nucleares se producen muchos neutrinos. Entonces, lo que hicieron fue irse allí con los señores Cowan y Reines, que eran unos tipos americanos. Lo que pensaron era que hostia, pues esto es nuevo, esto es novedad, vale. Miguel grita porque hay una cámara colocada en otro Sí, sitio. Vivid. Bueno, a la gente de... ¿Cómo que vi? A la gente que va a montar todo esto luego, le digo que posiblemente vayan a aparecer formulitas y cosas para que... Puede que ya hayan aparecido, de hecho. Probablemente pasará como en todos los programas y, Y no no aparecerá No, ninguna. seguramente se me olvide pasarlas y al final no aparezcan, pero bueno, yo creo que puede estar bastante interesante. Entonces, lo que hicieron fue coger unos tanques de agua gigantescos, en total 200 litros de agua cada uno, y los plantaron a una distancia, más o menos prudencial, del reactor nuclear. Teniendo en cuenta un poco direcciones y tal, pensando un poquito con cabeza. ¿Debajo o qué? ¿Pero fuera de la central o cómo? Claro, o sea, digamos, si el reactor es, por ejemplo, el bailarín Vaya mierda de metáfora. Coge ¿Sí? la lata, hombre, eso es un puto reactor. Si el hombre. reactor es la lata, ¿Sí? pues La bailarina es la bailarina una piscina. sería, claro, entonces si se producen hacia allá los neutrinos, colocamos allí los tanques de agua. Ah. Entonces, la idea que tenían Si ellos se producen era... para otro lado. Esos no los mides. O sea, la idea es un poco tener en cuenta
las condiciones del reactor, hacia dónde se van a producir los neutrinos y entonces colocas tu detector de una manera determinada. Vale. Vale. Tanques de agua. Tanques de agua. ¿Por qué tanques de agua? Bueno, además de tanques de agua había otros tipos de cosas, pero bueno. ¿Por qué tanques de agua? Porque la idea es que, como los neutrinos interaccionan débilmente, en cuanto se encuentren con un protón, pueden transformarlo en un neutrón. Esa es la idea. La idea es que los neutrinos, al chocar o al interaccionar con protones, lo transformen en un neutrón y además produzcan un electrón positivo que se llama un positrón. ¿De acuerdo? Entonces, la idea es ser capaz de medir todos los posibles. ¿De acuerdo? ¿Se ha entendido hasta aquí? Más o menos, sí. Vale, pues esto se produce muy pocas veces, porque, como hemos dicho, interacciona muy poquito. Entonces, lo que hicieron fue, bueno, además de eso, se me ha olvidado comentarlo, además de poner el agua, lo que hicieron fue poner unos materiales que, cuando llegase el neutrino, fuese capaz de... se produjese un rayo de luz, ¿de acuerdo?, en el momento en el que se produjese ese paso de protón a neutrón. Entonces, ese rayo de luz que vas a medir es el que luego, o sea, ese rayo de luz que se va a producir, luego vas a ser capaz de medirlo con detectores de luz normales, que se conocían ya en ese tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, eso era un poco lo que os quería comentar, cómo se medían estos neutrinos y tal, porque mi idea es hacer otro programa de neutrinos la semana que viene, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, más o menos eso era un poco lo que tenía preparado para contaros. Pues muy bonito. Pues está bien lo de los neutrinos. la ¿Se ha verdad. entendido un poquito todo? Sí. Sí, piscinas y O cosas. sea, quiero decir que es interesante el concepto de, joder, unas partículas mazo de raras que no se sabe ni cómo se miden ni nada, pues al final, con un tanque de agua eres capaz de... Y con un poquito de cabeza y de ser consciente, o sea, es siempre intentar abstraerse un poquito de todas estas fórmulas raras que he ido poniendo, ¿no? Y decir, joder, ¿dónde se van a producir los neutrinos? Pues vamos a Que una no se ha central puesto nuclear. ninguna. Que sí, ya veréis cómo se han puesto. Ninguna. Pues si no, para el siguiente programa seguro que ponen las fórmulas. Así que nada, muchas gracias, Miguel, por traernos a colación estos neutrinos. Pues nada, buenos. eso. Ya seguiremos hablando porque los neutrinos son súper interesantes. Sí, cortar o sea, el micro. os aviso de que Córtale, los neutrinos córtale, que esto no es oscilan necesario. y se creía que iban más rápido que la velocidad de la luz. Así que, ojo a esto, ¿eh? Tú sí que tienes os que ir dejo más aquí rápido, porque si el no, cliffhanger. Venga. ¡Viva Matajari! Y Belarfonte. Y hasta el próximo programa. Ya está despedido todo. 朝の光を